Hola a todos, hoy voy a continuar leyéndoles una carta de este libro de Henry Miller. Quisiera dar un gran rodeo, que es ese epistolario que hizo con su amigo Frankel sobre Hamlet. Y esta carta en concreto es de noviembre del 35. Y dice así: si fuera posible imaginar un estado intermedio en el que no fuéramos ni hiciésemos, se podría considerar a China el ejemplo mejor. China nunca pasa a ser otra cosa que China. En virtud de esa lógica intermedia, China se vuelve cada vez más China todos los días. China es la hierba mala en el campo de coles humanas. Después de todas las escardas, China reaparece como tal. No tiene otra aspiración. La hierba mala es la némesis del esfuerzo humano. La hierba mala desea solo una cosa: seguir siéndolo. Es algo admirable a mi juicio. Tal vez de todas las existencias imaginarias que atribuimos a plantas, animales y estrellas, la de la hierba mala es la vida más satisfactoria de todas. Cierto es que la hierba mala no produce lirios, ni acorazados, ni sermones de la montaña. La hierba mala produce solo su propia especie, y eso, si entiendo bien el fin de la divinidad, es lo que Dios ha estado intentando hacer todo el tiempo: producir su propia especie. Así pues, mi plan, en la medida en que se pueda decir que la negación de todo esfuerzo y propósito es un plan, es dejar de evolucionar para seguir siendo lo que soy y ser cada vez más solo lo que soy. Es decir, llegar a ser más milagroso. Quiero llegar a ser nada más que la China que ya soy. El fallo que hay tras todo sistema de pensamiento, incluido este, es el de que tarde o temprano, como una tenia, te devora. El caso de la hierba mala es diferente. Existe solo para ocupar los espacios baldíos que quedan entre las zonas cultivadas. Crece entre otras cosas. El lirio es hermoso. La col es un alimento. La amapola hace enloquecer, pero la hierba mala es una mata sin valor, salvo el simbólico. Indica una moral. Me voy volviendo cada día más ignorante. A propósito, no tengo tiempo para intentar abarcar 5000 años del pasado. Ahora ya sé de qué copa quiero beber. Todo esto es previo a lo que he de decir sobre mí mismo. Aquí es donde hablo de mí mismo. Yo, el ser humano, nacido de Dios y habitante de la tierra, uno entre una multitud. Esta mañana estaba escuchando a Segovia. Me ha enviado un mensaje de Dios por mediación de Bach. Todas las mañanas me lo trae. Llega con cuerdas mudas, un torbellino de copos de nieve, una pizca de copos de avena crudos. El cosmos entero canta, como un banjo remolineando por el éter. En lo que creo con toda mi alma es en la moderación para los demás. Equilibrio, armonía, proporción. Sin ellos el mundo se echaría a perder. Intento inculcar el amor a esas virtudes en los demás. Me vuelve más fácil la vida. En cuanto a mí, tiro la casa por la ventana. Lo que es bueno para los demás no necesariamente lo es para mí. Y por otro lado, él dice también: las personas son, han sido y siempre serán miserables e inquietas. No se puede curar. Solo hay escapatorias. Las vías espurias, como tú dices. Dios es una escapatoria, la revolución otra, el suicidio otra,
la locura otra, la santidad otra. Todas ellas son escapatorias pésimas. Lo mejor, créeme, es no intentar escapar. Lo mejor es aguantar. Ahora mismo la gente está volviéndose loca. Ya no quedan salidas contra incendios. Si la casa empieza a arder, el único remedio es tirarse por la ventana. Yo me niego a hacerlo. Me voy a quedar sentado y dejar que arda la casa. Voy a arder junto con la casa. Bueno, la verdad es que a mí estas cosas que dice Henry Miller es como si me hicieran estallar el cerebro. Porque son cosas realmente fuertes, contundentes, radicales, y me gusta mucho este concepto de intentar ser cada vez más lo que somos, o bien eso que dice sobre China, ¿no? Sobre las hierbas malas que crecen entre las cosas. Y me gusta mucho también eso de hablar de sí mismo como un ser humano, uno entre una multitud, y esos mensajes que le llegan a través del arte, a través de la música, y cómo él, a través de eso que escucha, siente que el cosmos entero canta como un banjo remolineando por el éter. Y bueno, me gusta muchísimo eso de que cree en la moderación, pero para los demás, porque le facilitan la vida, pero que en su caso, pues él tira la casa por la ventana, que lo que es bueno para los demás no tiene que serlo para él. Y por último, me gusta mucho todo lo que dice sobre las escapatorias, ¿no? La religión, la revolución, el suicidio, la locura, la santidad. Él dice no hay que escapar, hay que aguantar, y si la casa se incendia, tú te quedas sentado y ardes junto a la casa. Hola amigos de la cátedra, los saluda Fray Rodríguez, y en esta oportunidad les quiero compartir la lectura del mes, que es una relectura, y es Harry Potter y la Piedra Filosofal, que es el primer libro de una saga de 7 libros. Es un libro infantil y quería compartirles esa emoción que me generó leer un libro que leí en mi infancia, y un libro que me inspiró a incursionar en este mundo de la literatura y de la lectura. Y quería rescatar algo importante de este libro ahora que lo veo en mi versión adulta, y es que deja un mensaje bastante bonito sobre la amistad. Y es que no importa qué tan duro sea el día o qué tantos obstáculos se te presenten en la vida, siempre vamos a contar con personas que nos apoyen, personas que crean en nosotros, incluso cuando ya nosotros no tenemos fe en nuestras capacidades. Y creo que este mensaje es bastante bonito, porque creo que en esta vida adulta sabemos que la vida es un sube y es un sube y baja, es un carrusel de emociones, y se siente bonito saber que siempre vamos a contar con personas que nos van a apoyar. Creo que este libro es uno de los pocos libros que, a mi parecer, me lleva a mí a un lugar seguro, me lleva a sentirme como en casa. Y quería compartir esa emoción de bienestar que me generó el libro, ¿no? Todos sabemos que el libro habla de magia, que es una historia ficticia de 3 amigos que sí o sí van a luchar contra el mal y están aprendiendo, ¿no?, a cada día a ser mejores. Es un colegio de magia. Así que espero, si no han leído el libro, espero que se animen a leerlo, y si lo han leído, vuélvanlo a releer, porque es un libro bastante bonito, y más cuando te deja un mensaje de bienestar y de que todo va a estar bien. Hola amigos de la cátedra, soy María de los Ángeles y hoy quería comentar con ustedes un poco de esta novela Torturado de Itamar Vieira Jr. En meses anteriores Daniela había comentado con ustedes un poco de ella y hoy quería compartir con ustedes mis percepciones. Esta novela, sus protagonistas son 2 hermanas, Viviana y Belonicia, que durante su infancia, jugando con una maleta de su abuela, revisándola, se encontraron con una daga, una espada plateada bien brillante, y se la pasaron por la lengua y una de las dos se cortó y quedó muda.
y a lo largo de la novela se va jugando y no se sabe muy bien cuál de las dos es la que no puede hablar. Sin embargo, una va a ser intérprete de la otra y así se van pasando los años y bueno, hasta que llegan a la adolescencia y una va ayudando a la otra a comunicarse. Pero cuando llegan a esos años tan delicados, llega un primo severo y por cosas de la vida una se enamora de él y la otra, bueno, ahí Viviana se enamora de Severo y bueno, se casan y se van de la hacienda y Belonicia, que es la chica que no puede hablar ciertamente, la que se queda muda en la hacienda, se queda allí, también se casa con una vida más aventurada y bueno, pasa diversos sacrificios, después su esposo se muere. Casualmente su abuela también había pasado por historias similares de una serie de esposos a los que se le había muerto. Sin embargo, Viviana tiene una vida diferente, que ella consigue estudiar. Su esposo Severo era no sé, un sindicalista, un antiesclavista, un emancipador. Entonces ellos tienen como una visión diferente. Ellos quieren y están conscientes de lo que es ser un quilombola y saben que los quilombolas tienen derechos sobre la tierra, que es posible que si los negros trabajan la tierra, los productos que cultivan sean de ellos y ellos intentan informar al pueblo negro de esa hacienda. Entonces ellos se van durante un tiempo, se forman, Viviana estudia y todo eso, mientras que Belonicia se queda en la hacienda, bueno, se casa, el marido muere, bueno, después de un tiempo Viviana regresa y se reencuentran. Lo que me llama la atención o lo que quería destacar es cómo la educación que Viviana tuvo es de suma importancia en esta novela, porque le permite una visión diferente con respecto a Belonicia, porque claro, además del hecho de que Belonicia no puede hablar porque está enmudecida físicamente, el hecho de que Viviana sea una profesora es a nivel metafórico una cuestión de que ella puede hablar y ella se convierte también en una líder. Y de hecho Severo muere y cuando Severo muere ella toma su lugar. Y no es solo porque es su esposa, y no es solo porque ella también se contagió de su espíritu de lideranza, sino porque ella era una mujer que se había instruido. Y ella sabía entonces lo que era ser una quilombola. Entonces, aquí ella va a explicar qué era eso de ser eso de quilombola, que sería lo que en Venezuela nosotros llamamos sobre ser cimarrón. Dice, usted volvió para la escuela, pero algo se rompió definitivamente en su interior. Los niños parecían descontrolados delante de tu apatía, ni de lejos eras la profesora que enseñaba sobre historia del pueblo negro, que enseñabas matemáticas, ciencias y hacías a los niños sentirse orgullosos de ser quilombolas, que contabas y recontabas la historia de Agua Negra y de antes, mucho antes de los garimpos, de los trabajos de caña, de los castigos, de los secuestros de las aldeas natales, de la travesía por el océano de un continente para otro. Los niños quedaban atentos, no sabían que había una historia tan antigua detrás de aquellas vidas olvidadas, una historia triste pero bonita, tan antigua, y pasaban a entender por qué todavía sufrían con preconcepto en el puesto de salud, en el mercado o en los cartorios de la ciudad,
donde los apuntaban diciendo: mira el pueblo de la mata o los negritos de la finca. Comprendían por qué todo aquello no había terminado. Tú les inspirabas respeto por aquellas historias, pero ahora no conseguías más iluminarlos con la esperanza de que una mudanza era posible. Mucho menos creías que algo de lo que aprendieron pudiesen hacer una diferencia para serenar la revuelta que te incendiaba. Y bueno, las cosas cambiaron después que Severo murió, porque después que él murió, ella perdió todo su ánimo y bueno, poco a poco ella va a crear un poco de coraje y va a dar un discurso y bueno, se va a empoderar y después al final ella se va a convertir en una especie de medium o algo así, o portavoz del pueblo de ahí. Entonces, bueno, otra cosa que quería comentar es que en Brasil existe la ley 9394 promulgada el 20 de diciembre de 1996, que establece la obligatoriedad de la enseñanza de la temática de la historia y la cultura afro-brasileira y de otras providencias. Entonces, e indígena, ¿no? Entonces, desde ese tiempo se dice que en el signo medio, o sea, a nivel de bachillerato, es obligatorio, tanto en historia como en literatura y geografía, hablar y enseñar sobre esas cuestiones indígenas y africanas y afro-brasileras, enseñarle eso a los chicos y a los niños. Y a mí me parece de suma importancia porque o sea, obras como esta pueden ser leídas perfectamente en el bachillerato y pueden ser leídas también por un adulto, pero me parece interesante ya que, por ejemplo, en Venezuela, aunque estas cuestiones estén implícitas en los ejes transversales, me parece que al menos en las escuelas donde yo trabajé no se le tomaba tan en serio. O sea, estaban ahí la diversidad, pero era una cuestión del día de la raza o no como aquí, que yo he visto que hay personas que se toman esta cuestión de la ley 10.639 como un tema de tesis, se le analiza su presencia en los libros didácticos o se le analiza en novelas como esta. Se le toma muy en serio. Y entonces me parece muy interesante cómo las personas se tienen como esa conciencia de raza o conciencia de clase y me parece interesante entonces estos temas y cómo la posibilidad de salir de Venezuela me ha brindado la oportunidad de crear conciencia de estas cuestiones, que a lo mejor estando allá no las hubiese visto, aunque ya han pasado 3 años que a lo mejor sí, ya me hubiese enterado de ellas. Bueno, era eso lo que quería comentar y muchas gracias por escucharme, nos vemos en la próxima. Hola, hola, yo soy Daniela Campos y hoy les voy a compartir un texto de Conceição Evaristo. Ella es una poeta afro-brasileña, ya se las había comentado, pero el poema que les voy a leer hoy es uno de sus poemas más conocidos primeramente y segundo que aparece en esta antología de poetas negras brasileiras. Es una antología que organizó la profesora Harriet Arraes, es del 2021. Y bueno, lo interesante de esta antología es que cuando se hizo el llamado, ¿no?, para reunir a estas mujeres, enviaron poemas desde Conceição Evaristo, Cristiana Sobral, Esmeralda Ribeiro, que son poetas muy reconocidas aquí en el país, hasta poetas contemporáneas muy jóvenes y menos conocidas. Entonces, la antología realmente es muy rica en temas. Hay temas desde la resistencia hasta el erotismo y lo homoafectivo. Entonces realmente es muy rica para estudiar y bueno, estoy en esa onda de estudiar antologías de mujeres afro de aquí de Brasil y de otros países de Latinoamérica. El poema que les voy a leer hoy se llama Voces de Mujeres. Ese poema no está traducido al español, entonces hice una traducción libre, ahí me perdonan cómo quedó y bueno. Dice así: la voz de mi bisabuela resonó niñez en las bodegas del barco,
resonó lamentos de una infancia perdida. La voz de mi abuela resonó obediencia a los blancos dueños de todo. La voz de mi madre resonó bajito, revuelta, en el fondo de las cocinas ajenas, bajo los bultos, ropa sucia de blancos, por el camino polvoriento hacia la favela. Mi voz todavía resuena versos perplejos con rimas de sangre y hambrienta. La voz de mi hija recoge todas nuestras voces, recoge en sí voces mudas, calladas, atrapadas en las gargantas. La voz de mi hija recoge en sí la palabra y el acto, el ayer, el hoy, el ahora. En la voz de mi hija se escuchará la resonancia, el eco de la vida, libertad. Bueno, este poema realmente es muy interesante porque en cada estrofa va contando la historia de la genealogía de estas mujeres, ¿no? Desde la bisabuela, la abuela, la madre, la voz poética como mujer y luego la hija. Entonces hay varias generaciones que van contando esta historia y las van contando desde los barcos donde venían esas personas esclavizadas y cómo fue esa transformación, esa revuelta de estas mujeres y cuáles fueron sus lugares, ¿no? Dentro de la historia, desde los navíos hasta las cocinas y hasta la palabra y hasta lo que vendrá después, que realmente es muy importante. Bueno, este es uno de sus poemas más reconocidos, más estudiados, justamente por eso, ¿no? Por la potencia que tiene en esta palabra que realmente conjuga esta genealogía de mujeres. Entonces les invito a leer a Conceição Evaristo y toda su producción poética y narrativa. Buen día a los amigos de la Cátedra Libre. Quisiera compartir o recomendarles este libro que se llama La sepultura sin sosiego, del autor británico, el autor inglés Cyril Connolly. Es un libro que yo había escuchado hace mucho tiempo y entonces es como una de esas deudas que a uno le quedan rondando a la cabeza. Es como por ósmosis casi que a un libro uno se siente llamado a encontrar un libro. Algo me latía que era buen libro y no he sido defraudado, pues. Este libro es como una biografía ficcionada que el mismo autor se inventa para recrear sus reflexiones, pues casi el compendio, un testamento del propio autor, pero a través de un personaje ficticio. El libro es de 1944, cuando estaba por finalizar la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba realmente en crisis. Entonces es una época dura, propicia para las reflexiones así, a veces pesimistas, pero también esperanzadoras, pues. Para mí, un libro que puedo relacionar o asociar a este es el libro de Antonio Machado, ¿sí? En el que habla Juan de Mairena. Lo recomiendo entonces este libro de Cyril Connolly, La sepultura sin sosiego, o en otras ediciones lo van a encontrar como La tumba sin reposo. Hago una cita, dice: el objeto del amor es liberarse del amor, y ello se consigue a través de una serie de amores infortunados o, sin darse cuenta, a través de un amor feliz. Simplemente citas así sueltas van compilando el libro a través de las reflexiones que el autor hace. Por ejemplo, aquí el autor dice: lo que ansío es la sabiduría, no el ejercicio de la voluntad. Y entonces cita a Schopenhauer: la voluntad es el ciego forzudo que lleva a hombros al inválido que ve. Entonces lo que hace es tomar de la filosofía, tomar de los autores que va leyendo y contrastar sus reflexiones a través de un muerto que supuestamente reflexiona sobre el caos que es el mundo. Un abrazo, lo recomiendo mucho. Hola amigos de la cátedra, soy Aneidis. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes unos poemas de una escritora argentina que para mí es una de las poetas más significativas del siglo XX. Y bueno, quienes me conocen saben la inclinación que siempre he sentido por su obra. La verdad que me emociona mucho poder compartir estos poemas porque le debía un número y
Además, bueno, también compartir con ustedes me nutre, me llena y siempre es lindo hablar de poesía y de cómo nos conecta la escritura con las emociones y cómo nos hace ver desde otro ángulo, que es por lo menos mi experiencia con los textos de Alejandra Pizarnik, cómo nos hace ver desde otro ángulo temas que quizás y que naturalmente se nos hacen pesado, como es el tema de la depresión y de la muerte. En esta ocasión voy a leer unos pequeños poemas. El primero pertenece a su libro, a uno de sus primeros libros, que se titula La última inocencia, y este poema se llama La carencia. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Y bueno, el segundo poema de este libro quiero dedicárselo a dos personitas muy especiales para mí. Y bueno, sé que ellas lo van a disfrutar tanto como yo, porque tenemos muy buenos recuerdos de este poema en particular. Así que bueno, a Daniela y a Cristina. La enamorada. Esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fue triste, estabas sola. La luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos, así volverá tu amado tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma, donde murieron las risas. Recuerdas el último abrazo, oh, nada de angustias. Ríe en el pañuelo, llora a carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto. Desesperada, ¿a dónde vas? Desesperadas, nada más. Y bien, por último quiero compartir este que se llama Origen. Hay que salvar al viento, los pájaros queman el viento, en los cabellos de la mujer solitaria que regresa de la naturaleza y teje tormentos. Hay que salvar el viento. Bueno, de verdad que agradecida con ustedes por estos minutos de poesía y sobre todo por este espacio donde se nos permite compartir todas estas inclinaciones maravillosas y bueno, fantásticas que tenemos con la literatura. Chao. Fue a comienzos del verano, él sentado en el borde de la fuente y ella a su lado con una bolsa de maíz dando de comer a las palomas. La conversación surgió de forma natural, él recién divorciado y ella apenas saliendo de una operación de corazón, de lo simple, de la dureza de la vida, del tiempo, de cine. Los temas fueron surgiendo uno tras otro. Él se sentía bien. Le extrañó que hoy tardara tanto. Los dos eran muy puntuales. Desde hacía un rato había empezado a enviarle mensajes por WhatsApp. Ya estoy aquí. Se está fresquito. Qué raro. Siempre le contestaba rápidamente.
Pero hoy, las comitas, como él las llamaba, no se ponían azules. Aún no sabía que ella, a su lado, a partir de hoy, solo aparecería en forma de paloma.